Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema, un tema que nos toca a todos, ¿no? La salud mental. Vamos a explorar esto usando como guía unos fragmentos de un material llamado Romper el silencio, voces para sanar la mente. Hola. Sí, es un tema fundamental. Y fíjate que el material menciona el 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. Pero lo interesante es cómo lo usa, ¿eh? No como una fecha aislada. Exacto, no es solo por el día. No, para nada. Lo usa como un punto de partida para decir algo mucho más profundo. Que cuidar la mente, no es cosa de un día al año. Es algo de todos los días, una práctica vital. Justamente. Así que hoy nuestra idea es como desmenuzar un poco las ideas clave de este material. Queremos entender por qué es tan importante hablar de cómo nos sentimos, romper esos silencios, ver qué herramientas nos da la fuente para cuidarnos nosotros y también para acompañar a otros. Y sobre todo quitar esa idea de que es un lujo. Claro, ¿por qué no lo es? El texto mismo lo dice. Cuidar la mente es una forma de respeto a uno mismo. Esa perspectiva es clave, ¿eh? Pensar en el cuidado mental no como, digamos, una reacción a una emergencia, sino como un acto de autorrespeto. Eso cambia todo. No es un capricho, es mantenimiento básico esencial. Totalmente. Bueno, vamos a desempacar esto entonces. Y creo que un buen punto para empezar es ese silencio, ese tabú histórico del que habla la fuente. El material recuerda esas frases que seguro a muchos les suenan, ¿no? No llores, no exageres, o eso de lo que pasa en casa se queda en casa. Uf, sí, terrible. Describe como una especie de entrenamiento cultural para esconder el dolor, para meter todo lo feo debajo de la alfombra. Pero ¿cuál es el costo de eso? De ese silencio que se sostiene tanto tiempo. El costo es enorme. Y el material lo explica muy bien, me parece. Señala cómo se instaló una confusión peligrosa, diría yo, la de pensar que aguantar callado era ser fuerte. La fortaleza mal entendida. Exacto. Y esa idea equivocada hizo dos cosas terribles. Primero, que la gente no reconociera su propio malestar, porque admitirlo era como ser débil, ¿no? Claro. Y segundo, bloqueó la búsqueda de ayuda. Ese silencio, lejos de hacer fuerte a nadie, lo que hace es aislar. Deja que el sufrimiento crezca, ahí, en la soledad. Se vuelve una carga invisible, pero pesadísima. Y justo ahí es donde el material como que le da la vuelta a la tortilla, ¿no? Propone invertir esa lógica. Totalmente. Dice que la fortaleza de Balad no está en aguantar callado, sino en la valentía de reconocer que uno es vulnerable, de pedir ayuda, de nombrar lo que duele. Usa una metáfora que me pareció muy fuerte. Dice que romper ese silencio es como si el alma, después de tanto tiempo en modo supervivencia, por fin respirara. Es una imagen potente, sí, porque capta esa sensación casi física, ¿no? De alivio que puede traer el ponerlo en palabras. Pero más allá de la imagen, el punto clave que se saca de la fuente, creo, es que mantener ese silencio consume una cantidad de energía brutal, emocional, psicológica. Claro, romperlo no es solo desahogarse, es, de alguna manera, redirigir toda esa energía que usabas para reprimir hacia la posibilidad de sanar. Es pasar de estar siempre conteniendo a poder moverse, a recuperarse. Esa idea de la energía me parece súper interesante. No es solo sacarlo, es liberar recursos internos. Ahora, si romper el silencio es el primer paso, la fuente también habla mucho de lo que viene después, o de lo que se necesita del otro lado, la escucha. ¿Cómo se apoya a alguien de verdad? Y acá el material dice algo que me pareció hasta liberador. Dice que no hacen falta discursos armados, ni las palabras perfectas. No, para nada. A veces lo mejor que se puede ofrecer es escuchar, con atención, presente, sin juzgar, sin interrumpir a cada rato para dar consejos que nadie pidió. Exacto. Cita esa pregunta tan simple, ¿cómo estás? Pero ojo, subraya algo crucial. Hacer la pregunta y quedarse. Quedarse a escuchar la respuesta, de verdad, sin apuro. Crear ese espacio seguro. Ese énfasis en la presencia es fundamental, ¿eh? No es solo oír las palabras, es comunicar estoy acá, contigo en esto, no te juzgo. Es como ofrecer un ancla emocional.
Y acá el material hace una conexión muy interesante, casi como un espejo. Dice, esta calidad de escucha que le damos a los demás, ¿somos capaces de dárnosla a nosotros mismos? Uf, buena pregunta. Sugiere que cuidar a otros y cuidarse uno mismo están, bueno, íntimamente ligados por esa capacidad de escuchar con atención. Totalmente. Y desarrolla esa idea de la autoescucha. Habla de prestar atención no solo a lo que pensamos, sino a las señales del cuerpo. El cansancio, la tensión en los hombros, ¿viste? Sí. Menciona la importancia de reconocer emociones que a veces disfrazamos o minimizamos. El enojo que quizás esconde tristeza, la ansiedad esa que no se va, la apatía y sobre todo insiste en atender las propias necesidades, de descanso, de espacio, de conexión, sin culpa. Introduce un concepto que me parece central, supervivencia emocional. Detengámonos ahí un momento. Supervivencia emocional. No suena a algo opcional, ¿verdad? Para nada, suena a básico. Exacto. El material parece usar ese término para recalcar que el autocuidado no es un capricho, no es egoísmo. Es la base que nos permita funcionar, mantener un equilibrio mínimo para navegar la vida que ya es compleja. Ignorar esas señales internas, esa necesidad de escucharse a uno mismo, es como querer correr una maratón lesionado. Tarde o temprano, el sistema colapsa. Claro. Implica validar nuestra propia experiencia interna, con la misma seriedad, la misma compasión que intentaríamos darle a un amigo que la está pasando mal. Y esa idea de mantenimiento constante, no solo de apagar incendios cuando ya está todo mal, nos lleva directo al siguiente punto que toca la fuente. La necesidad de cambiar un poco el chip sobre cuándo y cómo atendemos la salud mental. Argumenta fuerte que hay que superar esa idea de que la salud mental es algo a lo que solo le prestamos atención cuando hay un problema grave. No. Una crisis. Claro, cuando ya no se puede más. Exacto. Y hace un paralelo que me parece muy útil con la salud física. Así como entendemos que comer bien, moverse, dormir, son cosas de todos los días para estar bien físicamente. Sí, eso ya lo tenemos más incorporado. Bueno, pues deberíamos adoptar una visión parecida para el bienestar mental y emocional. Cuidar lo invisible, pero de forma proactiva. Exacto. Es pasar de un modelo que solo reacciona a uno que previene y busca un bienestar más integral. Y la fuente no se queda en la teoría, detalla acciones concretas. A ver. Menciona, por ejemplo, aprender a poner límites. Límites claros, respetuosos, donde antes quizás solo había silencio o uno aguantaba nomás. Importantísimo eso. Habla de buscar ayuda profesional, terapia, consejería, sin verlo como un fracaso. Al contrario, como una herramienta valiosa. Como ir al médico si te duele algo. Exactamente. También habla de identificar y, si hace falta, alejarse de relaciones o dinámicas que nos hacen mal de forma constante. Esos vínculos que enferman, los llama. Vínculos que enferman. Suena fuerte, pero real. Sí, y algo fundamental. Trabajar en recuperar la confianza. La confianza en uno mismo, en las propias capacidades, en el propio juicio. Podríamos profundizar un poquito en eso de los vínculos que enferman. Aunque el material no da una lista exhaustiva, el término sugiere esas relaciones donde la crítica es constante, ¿no? O la manipulación, la invalidación, donde no hay respeto. Justamente. No se trata de señalar con el dedo, sino de reconocer patrones. Patrones de interacción que sistemáticamente nos tiran para abajo, que minan nuestro bienestar. Y reconocerlos y actuar, dice el material, es un acto de autocuidado clave. Crucial. Poner límites o tomar distancia de esos vínculos no es agresión, es autopreservación. Es parte de esa supervivencia emocional de la que hablábamos antes. Es proteger tu propio espacio mental y emocional. Claro, tiene todo el sentido. Y en medio de todo este cuidado proactivo, el material propone una meta que se siente como más realista, ¿no? Más alcanzable que la idea de ser feliz todo el tiempo. No habla de estar siempre contento, sino de aspirar a estar en paz. Una paz que, sugiere, puede convivir con las dificultades, con las imperfecciones de la vida. Eso es un matiz importante. Entonces, ¿qué significa esto? Que el bienestar mental no es como un lugar al que llegas y ya está. No es un estado perfecto, es un proceso continuo, de ajuste, de aprendizaje, de cuidado. Exacto. Buscar la felicidad constante puede ser agotador y frustrante,
En cambio, la idea de estar en paz sugiere un equilibrio más dinámico. Implica, quizás, desarrollar la capacidad de manejar las tormentas, internas y externas, que son inevitables, sin perder el centro del todo. Claro. Necesidad de pedir ayuda para navegar esos momentos y mantener un sentido básico, digamos, de calma y autoaceptación. Es una visión más sostenible, más compasiva del bienestar. Me gusta esa palabra, sostenible. Y esto nos conecta con el corazón del mensaje de la fuente, me parece, que es presentar el acto de romper el silencio no solo como algo necesario, sino como algo profundamente transformador. Casi un acto de amor. El texto lo dice así explícitamente, un acto de amor. Amor hacia uno mismo, por validar tu experiencia, por buscar estar mejor. Claro. Amor hacia los demás, porque al hablar, uno puede conectar y ayudar a otros que quizás se sienten solos en su propia lucha. Totalmente. Y también menciona un amor hacia el futuro. Dice, por los que vendrán después. Sugiere que cada vez que alguien rompe un tabú personal, está ayudando a crear un ambiente más abierto, más sano para las generaciones que siguen. Es potente eso. Plantea como una alquimia emocional, ¿no? La posibilidad de transformar el dolor en experiencia útil, el miedo que paraliza en comprensión y fundamentalmente el silencio que oprime en una voz propia, auténtica. Ahí hay una reflexión interesante sobre el poder de la narrativa personal que sugiere el material. Cuando alguien pone en palabras su experiencia, no solo está procesando su propio dolor, está construyendo significado. Ajá. Y al compartir esa historia, esa narrativa puede ser como un puente. Crea resonancia, validación, un sentido de conexión humana profunda en otros. Y la fuente también subraya algo muy práctico y poderoso sobre el apoyo comunitario. La diferencia entre decir frases hechas como «sé fuerte» y ofrecer una presencia genuina con un simple «estoy acá» con vos. Exploremos esa diferencia un poco más. Sé fuerte a veces puede sentirse como una carga extra, ¿no? Como si estuvieras fallando por no serlo ya. Exacto. Te pone más presión. En cambio, estoy acá, con vos. ¿Qué comunica realmente? Comunica acompañamiento. Sin condiciones, no pone el foco en cómo tenés que estar, tenés que ser fuerte, sino en la relación. No estás solo o sola en esto. Valida la dificultad del momento sin exigir nada a cambio. Ofrece presencia. Y eso es muchas veces lo que más se necesita. Saber que alguien está dispuesto a caminar al lado tuyo, aunque sea en silencio, en un tramo difícil. Este cambio en cómo ofrecemos apoyo, si se generalizara, tendría un potencial enorme para transformar la cultura alrededor de la vulnerabilidad. Y ese impacto colectivo es clave, ¿verdad? El material parece sugerir que cuando más personas se sienten seguras para mostrarse vulnerables, y son recibidas con empatía, no con juicio o minimización, no solo se benefician ellas. No, claro, el efecto es más grande. Se empieza a tejer como una red social más fuerte. Una cultura donde pedir ayuda, donde hablar de salud mental, se normaliza. Se ve como un signo de autoconciencia, de fortaleza real, no como un estigma. Exacto. Cada conversación honesta, cada acto de escucha compasiva, va como erosionando ese viejo tabú del silencio. Es un cambio cultural que se construye desde lo chiquito, desde las interacciones de todos los días. Por eso, el mensaje final que repite la fuente es tan directo y necesario. Si alguien está pasando un mal momento, que busque ayuda. Y enfatiza, usando una fórmula para incluir a todos. No se está solo o sola en esto. Hay caminos, hay recursos, hay gente dispuesta a escuchar. Es un recordatorio contra el aislamiento. Es, en el fondo, un llamado doble, ¿no? Por un lado, a la acción personal. Reconocer la propia necesidad y dar el paso de buscar apoyo. ¿Sí? Y por otro, a la responsabilidad colectiva. Contribuir a crear esos espacios seguros, en la familia, en el trabajo, con los amigos, donde esa búsqueda de ayuda no solo sea aceptada, sino que se aliente, se facilite. Bueno, hagamos una pequeña recapitulación de lo que hemos desempacado hoy a partir de romper el silencio. Vimos la importancia crítica de desafiar ese silencio histórico sobre la salud mental, reconociendo que la fortaleza muchas veces está en mostrarse vulnerable y pedir ayuda. Exacto. Exploramos el poder enorme de la escucha activa, presente, hacia los demás
y hacia nosotros mismos, entendiendo el autocuidado como esa supervivencia emocional necesaria. Fundamental. Se destacó la necesidad de un cuidado proactivo, continuo de nuestra salud mental, parecido al cuidado físico, buscando una paz dinámica más que una felicidad inalcanzable. Así es. Y finalmente consideramos el acto de hablar, de romper el silencio, como una forma poderosa de transformación personal y un acto de amor con impacto colectivo. Si tuviera que destilar una idea central que cruza todo el material, sería esa profunda interconexión entre el bienestar individual y el tejido social. Claro. Cuidar la propia mente no es algo que uno hace solo, encerrado. Tiene efectos directos en cómo nos relacionamos, en cómo participamos en nuestras comunidades. Como bien dice La Fuente, cuidar la mente también es cuidar la vida, en un sentido amplio. Además, el proceso de enfrentar las dificultades y, clave, compartirlas, aunque pueda doler, es lo que construye una resiliencia auténtica, una capacidad de recuperarse que se nutre de la conexión, de la expresión, no de ese aislamiento estoico que antes se confundía con fortaleza. Para cerrar, y conectando con esa idea del impacto colectivo y del legado que mencionaba La Fuente con la frase «por los que vendrán después», quizás una reflexión final para quien nos escucha podría ser esta. Considerar de qué manera concreta, en el día a día, un acto individual, como atreverse a tener una conversación honesta sobre cómo uno se siente, u ofrecer una escucha realmente presente y sin juicios a alguien cercano, puede ser una pequeña, pero significativa contribución a ese cambio cultural más amplio sobre la salud mental. Cómo esos gestos, multiplicados, pueden empezar a redibujar el mapa de lo que se puede hablar y de cómo nos apoyamos unos a otros en nuestras propias comunidades. Es una reflexión muy pertinente, sí. Nos recuerda que los grandes cambios culturales muchas veces empiezan con pequeñas modificaciones en nuestras interacciones más cercanas. Cada conversación que abre una puerta, cada gesto de empatía, es como un ladrillo más en la construcción de una sociedad que cuida mejor el bienestar emocional de todos sus miembros. Con esa invitación a la reflexión nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Gracias. Hasta la próxima.